Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión con la temática el trauma complejo. Para la unidad de aprendizaje e intervención en crisis, esta es la segunda parte de un contenido que hemos estado tratando y bueno, en esta ocasión hablaremos de los traumas cuando adquieren dimensiones más complejas. ¿Sí? Este tipo de traumas en ocasiones no están referidos en nuestros manuales, ¿sí? No requieren de una intervención de primera instancia, sino sobrepasan al trauma tipo 1, tipo 2 y mixto. Hablamos de trastornos de estrés postraumático complejo o extremo no especificado y vamos a encontrar en este caso personas que han vivido prisioneras de guerra, rehenes por mucho tiempo, supervivientes de campos de concentración o zonas de guerra o algunos acontecimientos por sectas, también por abusos sexuales o niños que han sufrido por años enteros una violación, abuso sexual infantil. En el trauma complejo vamos a encontrar 7 categorías. La categoría 1, hay alteraciones en la regulación de las emociones y los impulsos. Desregulación crónica del afecto, ¿sí? Pareciera como que las emociones tienen vida propia y solitas, no hay un gobierno. Dificultades en la modulación de la ira, conducta autodestructiva o suicida, dificultades para modular el compromiso sexual y conductas impulsivas y arriesgadas. En la categoría 2 existen alteraciones en la atención o la conciencia, olvido, episodio disociativo transitorio, breves de periodos de ausencia y despersonalización. En el trastorno complejo categoría 3 se presenta la somatización, problemas del sistema digestivo, dolor crónico, síntomas cardiopulmonares, síntomas de conversión, síntomas sexuales y pánico. En la categoría 4 se dan alteraciones en la autopercepción, en la manera de verse a sí mismos. Sienten vergüenza, culpa crónica, sensación de estar lesionado, sensación de ineficacia, de sentirse incomprendido. Minimiza los acontecimientos vitales traumáticos. En la categoría 5, alteraciones en la percepción del agresor. Tienden a asumir y adoptar con ciertas creencias distorsionadas de quien los agrede, de sí mismos o de las demás personas, idealizan al agresor y se preocupan por dañar al agresor. Y en la categoría tipo 7, las alteraciones en los sistemas de significado, el modo de verse a sí mismo, a las demás personas o a la espiritualidad. Se da una desesperanza o impotencia y las pérdidas de las creencias anteriormente sustentadas. La mayor probabilidad del trastorno de estrés postraumático complejo, ya sea del tipo 1 al tipo 7, se presenta si el trauma ocurrió en un momento temprano de la vida y fue prolongado e interpersonal. También encontramos el trauma psicológico relacional, el fallo del ambiente en el que nos criamos, la alteración del vínculo de apego, la falta de validación empática de nuestros afectos, la falta de contención, de comprensión, de posibilidad de compartir, ¿verdad? Hacen de esto un estrés acumulativo, un trauma acumulativo. Un patrón crónico de vivencias infantiles frustrantes, padecidas de un modo pasivo, a manos de otros significativos, y que cuando se repiten día tras día durante un determinado número de años, pueden adoptar un significado emocional traumático. También aparece el estrés traumático secundario, que es un proceso por el cual un individuo que observa el sufrimiento de otro experimenta paralelamente las mismas respuestas emocionales a las emociones reales o esperadas de la otra persona. Es una situación donde hay empatía y se está sufriendo lo que el otro está presentando. El trauma psicosocial, nos dice Martín Baró, es la causalidad estructural de la violencia política que se dirige a la violencia social. Se presenta de manera colectiva como un recurso de dominación y exterminio social con el fin de afirmar determinado modelo de la sociedad. Va a impactar a la parte individual y colectiva. También existe un trauma histórico, nos dice Sotero en el 2006,
Existen grupos poblacionales históricamente sometidos a un trauma colectivo prolongado, como la esclavitud, el genocidio, la guerra, y muestran una mayor prevalencia de enfermedad incluso varias generaciones posteriores a la ocurrencia del evento original. Es una transmisión transgeneracional del trauma psicosocial. En el 2012, Levine nos dice que el trauma ocurre entonces cuando nuestra capacidad de responder a una amenaza percibida queda restringida en algún sentido, lo cual puede impactarnos de manera más evidente y más sutil. La percepción de amenaza depende de factores como nuestra edad, nuestra experiencia, nuestro temperamento y nuestro contexto. Si bien todos los sucesos traumáticos resultan estresantes, no todos los sucesos estresantes resultan traumáticos. ¿Qué factores influyen en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático? Que esto vamos a verlo en un video posterior, que serían los factores pre-evento, ¿sí? Los peri-evento y los post-evento. Entonces es muy importante no solamente estar atentos a lo que pasó antes del evento, sino durante el evento y posterior al evento. Entonces te espero muy pronto en el siguiente video. Ahora que estamos viendo ya la teoría de las crisis, empezaremos a ver las distintas maneras de ayudar a las personas que enfrentan este tipo de eventos. Me dio mucho gusto compartir contigo este contenido. Nos vemos muy pronto.